Mi propio nieto me salvó la vida con una nota discretamente deslizada durante la cena. «Simula estar enferma y vete inmediatamente», decía el papel arrugado. Confundida, seguí sus instrucciones. 5 minutos después, observé horrorizada cómo mi esposo de 30 años servía champaña envenenada solo en mi copa, mientras me sonreía con amor. Esa noche, descubrí que el hombre con el que compartí mi vida había tramado un plan con mi nuera para heredar mi fortuna tras mi muerte accidental. Pero antes de que siga contando mi historia, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde qué parte de México estás viendo este video? Nos encanta saber qué tan lejos están llegando nuestras historias. Nunca pensé que una cena familiar podría convertirse en el escenario de un intento de asesinato. Especialmente no cuando el asesino era el hombre con el que había compartido la cama durante 3 décadas. El día comenzó como cualquier otro. Yo estaba en la cocina, preparando un pastel de 3 leches para el cumpleaños de 15 años de mi nieto, Santiago. Ricardo, mi esposo, había salido temprano para una reunión de negocios con nuestra nuera, Ximena. No le di mucha importancia en ese momento. Ricardo y Ximena a menudo discutían sobre las inversiones de la familia. «Abuela, va a quedar delicioso», dijo Santiago, mirando mientras yo cubría el pastel con betún de chocolate. Sus ojos, tan parecidos a los de mi difunto hijo, brillaban con expectación. «Eso espero», respondí, sonriendo. «Tu abuelo compró champaña especial para celebrar esta noche». Santiago dudó, como si quisiera decir algo, pero Ximena lo llamó desde la otra habitación. Corrió fuera de la cocina, lanzándome una extraña mirada por encima del hombro. La cena estaba programada para las 7. Ricardo había insistido en que fuera un evento sofisticado, a pesar de ser solo para nosotros 4. Pensé que solo estaba tratando de compensar la ausencia de nuestro hijo. «Lucrecia, usa ese collar que te di en nuestro aniversario», sugirió Ricardo mientras me arreglaba. «El de diamantes». «¿No crees que es demasiado para una cena en casa, Ricardo?», pregunté. «Es una ocasión especial», insistió, con sus ojos fijos en mí con una intensidad que encontré extraña. La cena comenzó puntualmente a las 7. La mesa estaba elegantemente puesta, con nuestros mejores platos de porcelana y copas de cristal. Ricardo parecía nervioso, mirando constantemente su reloj. Ximena estaba deslumbrante en un vestido negro que parecía demasiado nuevo para una simple celebración familiar. «Un brindis por Santiago», anunció Ricardo, levantándose para abrir la botella de champaña. 15 años, ya casi un hombrecito. Fue entonces cuando noté a Santiago observándome con una expresión preocupada. Mientras Ricardo servía la champaña, Santiago derramó deliberadamente su vaso de agua. «Lo siento mucho», exclamó, creando un alboroto. En medio de la confusión, pasó junto a mí, deslizando un trozo de papel en mi mano. «Voy por más servilletas», dijo Ximena, saliendo rápidamente del comedor. Abrí la nota discretamente bajo la mesa. «Simula estar enferma y vete inmediatamente». Mi corazón se aceleró. ¿Por qué Santiago me enviaría un mensaje así? Lo miré y él asintió levemente, sus ojos suplicando que confiara en él. «Ricardo», dije, tocándome la frente, «no me siento bien. Creo que necesito acostarme». «Pero querida, acabamos de empezar», protestó, con una extraña nota de urgencia en su voz. «Al menos toma un sorbo de champaña primero, para celebrar». «Quizás la abuela necesita una pastilla», sugirió Santiago levantándose. «La acompaño a su cuarto». «¡No!», Ricardo casi gritó, sorprendiéndonos a todos. Se recompuso rápidamente. «Quiero decir, Ximena puede hacerlo. Quiero hablar contigo sobre tu regalo, Santiago». Ximena regresó en ese momento. «¿Qué está pasando?» «Lucrecia no se siente bien», dijo Ricardo, empujando mi copa hacia mí. «Solo un sorbo antes de irte, cariño, por la celebración». Noté algo en sus ojos. ¿Ansiedad? ¿Impaciencia? Miré la copa y me di cuenta de que solo la mía tenía un residuo extraño en el fondo. «La verdad, creo que mejor me voy a recostar», respondí apartando la silla. «Santiago, ¿me acompañas?»,
estoy un poco mareada. Ricardo se levantó abruptamente. Yo acompaño a mi esposa, insistió, agarrando mi brazo con la fuerza suficiente para dejar marca. Nunca lo había visto así. Papá, intervino Jimena, deja que vaya Santiago. Tú y yo necesitamos discutir ese asunto. Una mirada significativa pasó entre ellos, y Ricardo soltó mi brazo a regañadientes. Santiago se puso rápidamente a mi lado y salimos del comedor. Apenas estuvimos fuera del alcance de la voz, Santiago susurró urgentemente. Abuela, no podemos quedarnos, tenemos que salir ahora. Santiago, ¿qué está pasando? Exigí saber, con el corazón latiéndome con fuerza. Escuché a mi papá y al abuelo hablando anoche, dijo, con la voz temblándole. Ellos le pusieron algo a tu bebida, algo para... No pudo terminar. Mi mundo se vino abajo. ¿Mi esposo, el hombre con el que había construido una vida, estaba tratando de envenenarme? Era absurdo, imposible. Pero luego recordé la insistencia de Ricardo para que usara joyas caras, su nerviosismo, la forma en que prácticamente intentó obligarme a beber la champaña. ¿Estás seguro?, pregunté, deseando desesperadamente que fuera un malentendido. Sí, respondió Santiago, con lágrimas en los ojos. No saben que los escuché. Hablaron de tu póliza de seguro, de cómo el dinero resolvería sus problemas financieros. ¿Problemas financieros? Ricardo nunca había mencionado problemas financieros. Siempre habíamos vivido cómodamente con la herencia que recibí de mis padres. Abuela, dijeron que parecería un infarto. Nadie sospecharía. Sentí que mis piernas flaqueaban. Mi propia familia había conspirado para matarme, por dinero. Tenemos que llamar a la policía, dije, tratando de mantener la calma. No podemos usar los teléfonos de la casa, advirtió Santiago. El abuelo podría descubrirlo. Tenemos que salir de aquí primero. Tenía razón. Mi nieto de 15 años estaba pensando con más claridad que yo. Asentí, tratando de controlar el temblor de mis manos. Hay una salida por la parte de atrás, por la lavandería, sugerí. Se darán cuenta de que tardamos, dijo Santiago. Tenemos que ser rápidos. Caminamos silenciosamente hasta mi cuarto, donde agarré mi bolso y un abrigo. Evitamos con cuidado las tablas del piso que crujían, moviéndonos como fantasmas en nuestra propia casa en Guadalajara. Mientras bajábamos por la escalera de servicio, escuché la voz de Ricardo llamando mi nombre. Había una nota de impaciencia, tal vez incluso rabia, en su voz. Eso confirmó mis sospechas de una manera que las palabras no podían. Escapamos por la puerta de la lavandería hacia la noche fría, sin saber a dónde ir o qué pasaría después. Solo sabíamos que no podíamos quedarnos. Esa noche, mientras caminábamos a toda prisa por la calle, una cosa quedó clara. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Mi esposo no solo había traicionado mi confianza, sino que había intentado quitarme la vida. Y si no hubiera sido por el coraje y el amor de mi nieto, lo habría logrado. Caminamos durante casi una hora antes de encontrar un pequeño hotel de carretera cerca de Zapopan, donde pudimos pasar la noche. Usé efectivo en lugar de tarjeta de crédito, un instinto que luego descubrí fue crucial. No quería dejar rastros que Ricardo pudiera seguir. «Abuela, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó Santiago, sentado en el borde de la cama del hotel, luciendo mucho más joven que sus 15 años. «Primero, tenemos que entender exactamente qué está pasando», respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «Cuéntame todo lo que escuchaste». Santiago respiró hondo. «Bajé por un vaso de agua anoche. Estaban en el despacho, el abuelo y mi mamá. La puerta estaba entreabierta y escuché al abuelo decir que todo estaba listo para hoy, que el veneno era indetectable y parecería natural. Mi estómago se revolvió. Escuchar las palabras en voz alta lo hacía todo tan real, tan brutal. Mi mamá preguntó por el testamento, si todo estaba en orden. Continuó Santiago, su voz temblando. El abuelo dijo que sí,
que habías firmado esos papeles hace unas semanas sin leerlos bien. ¿Papeles? Hice un esfuerzo por recordar. Ricardo me había pedido que firmara algunos documentos relacionados con inversiones. Dijo que era urgente y que no había tiempo para que los revisara por completo. Confié en él, como siempre lo hice. Y luego, continuó Santiago, el abuelo dijo que con el seguro de vida y la herencia estarían libres de deudas y nadie sospecharía. ¿Qué deudas?, pregunté, más para mí misma que para Santiago. No sé detalles, pero parecía grave. Mi mamá estaba muy nerviosa, hablando de acreedores y plazos. Intenté procesarlo todo. ¿Ricardo y Jimena estaban en problemas financieros? ¿Por qué Ricardo nunca me lo había dicho? Habíamos sido pareja durante 30 años. Pensé que lo compartíamos todo. Hay más, dijo Santiago dudando. Ellos hablaron de haberlo intentado antes. Me congelé. ¿Cómo que intentado antes? El abuelo dijo que la última vez no comiste suficiente pastel para que hiciera efecto, que necesitaban algo más fuerte esta vez. El pastel. Hace 3 meses me enfermé gravemente después de una cena familiar. Los médicos lo diagnosticaron como intoxicación alimentaria. Ricardo había sido tan atento, quedándose a mi lado en el hospital, sosteniendo mi mano. Una oleada de náuseas me golpeó. No había sido intoxicación alimentaria. Había sido mi esposo intentando matarme. Santiago, dije, agarrando sus manos, estás en peligro por haberme ayudado. Se darán cuenta de que sabías. El miedo cruzó sus ojos. No había pensado en eso. Tenemos que llamar a la policía, decidí, buscando el teléfono del hotel. Espera, me detuvo Santiago. ¿Y si no nos creen? No tenemos pruebas. Será nuestra palabra contra la de ellos. Tenía razón. ¿Qué diríamos? ¿Que mi respetable esposo, un pilar de la comunidad, estaba tratando de envenenarme? Sin evidencia, sonaríamos locos. Quizás deberíamos obtener pruebas primero, sugirió Santiago. Algo concreto que podamos mostrar a la policía. ¿Cómo qué? No sé. ¿Quizás documentos? ¿Sobre las deudas o el seguro? Pensé por un momento. El despacho de Ricardo. Él guarda todos los documentos importantes allí. Si pudiéramos volver cuando no estén en casa. Pero nos estarán buscando, argumentó Santiago. Sí, pero no saben que desconfiamos de ellos. Podrían pensar que solo me fui porque me sentía mal. Decidí llamar a casa para establecer nuestra coartada. Respiré hondo y marqué el número. Ricardo contestó al primer timbre. «Lucrecia, ¿dónde estás?» Forcé mi voz para que sonara débil y enferma. «Ricardo, lamento haberme ido así. Me sentía tan mal que le pedí a Santiago que me llevara al hospital». «¿Hospital?» Sonó genuinamente sorprendido. «¿Por qué no me llamaste? Yo te habría llevado». La facilidad con la que fingía preocupación me revolvió el estómago. Fue muy rápido. Estoy mejor ahora, pero los médicos quieren tenerme en observación durante la noche. Santiago está conmigo. ¿Qué hospital? Voy para allá ahora mismo. No es necesario, respondí rápidamente. Ya es tarde y no permiten más visitas. Volveremos mañana por la mañana. Hubo una pausa. ¿Estaría sospechando? Bueno, si estás segura, respondió finalmente. Descansa bien. Te quiero. Las palabras que antes me calentaban ahora sonaban como una sentencia de muerte. Yo también te quiero, respondí mecánicamente, colgando. Santiago me miró con admiración. Eso fue increíble, abuela. Te creyó por completo. No sentía ningún orgullo por ser buena mintiéndole a mi esposo. Solo un profundo pesar por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Vamos a descansar un poco, sugerí. Mañana tenemos que planear nuestro siguiente paso. Pero mientras Santiago se dormía, yo me quedé despierta, repasando mentalmente los últimos meses. ¿Cuántas señales perdí? ¿Cuántas intoxicaciones alimentarias fueron en realidad intentos contra mi vida? Y, lo más doloroso, ¿cuándo exactamente el hombre que amaba decidió que yo valía más muerta que viva? La tristeza fue dando paso lentamente a la rabia, no solo por mí,
sino por Santiago. Perdió a su padre, mi querido hijo, hace apenas 3 años, y ahora descubrió que su abuelo y su madre son asesinos en potencia. Me juré a mí misma que no dejaría que se salieran con la suya. No solo por lo que intentaron hacerme, sino por lo que le hicieron a Santiago. Le robaron su inocencia, su confianza en el mundo, y ellos pagarían por eso. Me despertó el sonido de mi celular. Era Jimena. ¿Lucrecia? Ricardo dijo que estás en el hospital. ¿Por qué no me avisaste? Su voz desbordaba preocupación, pero ahora podía escuchar la falsedad detrás de ella. Fue todo muy repentino, respondí, manteniendo mi voz débil. No quise molestar. ¿Qué hospital? Voy a buscarlos ahora. Una alarma sonó en mi mente. Estaban tratando de localizarnos. No es necesario, respondí. Ya nos vamos. De hecho, los médicos me acaban de dar de alta. Vamos a desayunar y luego volvemos a casa. Oh, pareció decepcionada. Bueno, si estás segura. Absolutamente. Te veo en casa en un par de horas. Colgué y me giré hacia Santiago, que se había despertado con la conversación. Se están poniendo nerviosos, observé. Necesitamos actuar rápido. Después de un desayuno rápido en el pequeño restaurante anexo al hotel, planeamos nuestra estrategia. Volveríamos a casa como si nada hubiera pasado. Yo fingiría que me estaba recuperando de un malestar pasajero, mientras Santiago encontraría la manera de revisar el despacho de Ricardo. Va a ser peligroso, advertí. Si sospechan... Tenemos que arriesgarnos, abuela, respondió Santiago con una determinación que me enorgulleció y preocupó al mismo tiempo. No podemos simplemente huir para siempre. Tenía razón. Necesitábamos pruebas concretas antes de ir a la policía. Llegamos a casa alrededor de las 10 de la mañana, en nuestra colonia en Guadalajara. Ricardo estaba en la sala, fingiendo leer el periódico, pero la tensión en sus hombros lo delataba. Lucrecia se levantó, viniendo hacia mí con los brazos abiertos. Estaba tan preocupado. Me obligué a aceptar su abrazo, luchando contra el impulso de alejarme. Su toque, antes reconfortante, ahora me causaba repulsión. Estoy bien, respondí, solo agotada. Creo que voy a descansar un rato. Claro, claro, accedió rápidamente. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Té? ¿Caldo? No, gracias, respondí, tratando de no pensar en lo que podría poner en la comida. Solo necesito dormir. Jimena apareció en la puerta, con el rostro como una máscara perfecta de preocupación. Lucrecia, qué susto nos diste. ¿Qué te dijeron los médicos? Solo estrés y deshidratación, mentí. Nada grave. Gracias a Dios, suspiró, llevándose la mano al corazón de manera teatral. Santiago, ven a ayudarme en la cocina. La abuela necesita descansar. Santiago me lanzó una mirada preocupada antes de seguir a regañadientes a su madre. En mi cuarto, cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho, y me senté en el borde de la cama, temblando. ¿Cómo podría dormir sabiendo que había gente bajo el mismo techo que quería verme muerta? Después de aproximadamente 1 hora, escuché un suave golpe en la puerta. ¿Abuela? La voz de Santiago era solo un susurro. ¿Puedo pasar? Rápidamente abrí la puerta, dejándolo entrar antes de cerrarla de nuevo. Salieron, informó. El abuelo dijo que tenía una reunión urgente, y mi mamá se fue con él. Dijeron que vuelven en un par de horas. Era nuestra oportunidad. Vamos al despacho, decidí. El despacho de Ricardo siempre fue su santuario. En los 30 años de nuestro matrimonio, rara vez entré allí sin ser invitada. Ahora, violaba ese espacio no como esposa, sino como detective de mi propia casi muerte. La puerta estaba cerrada con llave, como era de esperar. ¿Y ahora?, preguntó Santiago. Recordé algo. Ricardo siempre guarda una llave de repuesto. Busqué sobre el marco de la puerta, y de hecho, allí estaba una pequeña llave. El despacho estaba impecablemente organizado, como siempre. Estantes repletos de libros, el antiguo escritorio de caoba que perteneció a su padre,
la computadora de último modelo que le compré para su cumpleaños el año pasado. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Santiago. Documentos financieros, respondí, dirigiéndome al archivador junto al escritorio. Busca cualquier cosa relacionada con seguro de vida, testamento o deudas. Mientras Santiago revisaba los cajones del escritorio, yo comencé a examinar las carpetas en el archivador. La mayoría contenía documentos mundanos, facturas pagadas, contratos de servicios domésticos, garantías de electrodomésticos. Luego, encontré una carpeta etiquetada con mi nombre. Dentro había una póliza de seguro de vida a mi nombre, con Ricardo como único beneficiario. La suma me impactó: 5 millones de pesos. No tenía idea de que estaba asegurada por tanto. «Santiago, mira esto», le llamé, mostrándole el documento. Él examinó los papeles. La fecha: esto se hizo hace solo 3 meses. Justo cuando empecé a tener esos episodios de intoxicación alimentaria. Continuando la búsqueda, encontré otra carpeta, esta vez sin etiqueta. Dentro había extractos bancarios que mostraban una cuenta que yo desconocía por completo, con grandes sumas retirándose regularmente. Los extractos mostraban pagos a algo llamado Inversiones Cumbre. «¿Qué es esto?», murmuré. «Abuela, mira», llamó Santiago desde el escritorio. Había encendido la computadora de Ricardo y estaba revisando correos electrónicos. «Tiene cientos de correos de estas inversiones cumbre. Parece ser algún tipo de esquema de inversión fraudulento». Miré por encima de su hombro. Los correos revelaban una historia alarmante. Ricardo había invertido fuertemente en un esquema de alto riesgo que prometía retornos astronómicos. Pero las inversiones fracasaron y perdió todo, incluyendo dinero prestado de agiotistas. Está arruinado, me di cuenta, sintiendo una mezcla de shock y traición. Y nunca me dijo nada. «Hay más», dijo Santiago, haciendo clic en otra carpeta de correo. Correos electrónicos entre el abuelo y mi mamá. Los correos eran explícitos. Ricardo y Jimena habían estado planeando mi muerte durante meses. Discutían métodos, momentos, cómo hacer que pareciera natural. Y lo más perturbador, mencionaban intentos anteriores que fallaron. 3 veces, susurré, sintiéndome enferma. Intentaron matarme 3 veces antes de anoche. Santiago estaba pálido. «Abuela, mi mamá escribió que estaba investigando venenos indetectables». El dolor de ver esas palabras, de saber que mi propia nuera investigaba formas de matarme, era casi físico. Pero no había tiempo para absorber completamente el golpe. Necesitábamos pruebas que pudiéramos mostrar a la policía. «Imprime esos correos», le dije, «y toma fotos de los documentos del archivador». Mientras Santiago imprimía la evidencia, encontré algo aún más perturbador. Un Nuevo Testamento, supuestamente firmado por mí hace unas semanas, dejándole todo a Ricardo. La firma se parecía mucho a la mía, pero yo sabía que nunca había firmado tal documento. Falsificaron mi firma, me di cuenta, sintiendo una nueva oleada de traición. Dios mío, ¿desde hace cuánto planeaban esto? Escuchamos el sonido de un carro estacionándose afuera. «¡Volvieron!», exclamó Santiago, el pánico evidente en su voz. Rápidamente recogimos toda la evidencia que habíamos reunido, apagamos la computadora y pusimos todo de nuevo en su lugar. Salimos del despacho, cerramos la puerta con llave y devolvimos la llave a su escondite. Apenas tuvimos tiempo de llegar a mi cuarto antes de escuchar la puerta principal abrirse. «¿Lucrecia?», llamó Ricardo. «¿Estás despierta?». Intercambié una mirada con Santiago. Estábamos sentados sobre una bomba de tiempo y el tiempo se acababa. «Quédate aquí», susurré a Santiago. «Voy a bajar y actuar normal». Puse las pruebas que habíamos recopilado dentro de un libro en mi estantería, un lugar que Ricardo nunca miraría, y bajé las escaleras, forzando una sonrisa. «Me siento mucho mejor después de descansar», anuncié. Ricardo y Jimena estaban en la sala, hablando en voz baja. Cuando me vieron, ambos sonrieron, sonrisas que ahora me daba cuenta eran tan falsas como sus preocupaciones. «Qué bueno, querida», dijo Ricardo acercándose a mí.
Estaba pensando, quizás deberíamos reagendar nuestra celebración para esta noche, ya que ayer fue interrumpida. Mi sangre se heló. Quería intentarlo de nuevo, tan pronto. Quizás sea mejor esperar unos días, sugerí casualmente. Todavía estoy un poco débil. Tonterías, insistió Ricardo, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. Su toque, antes reconfortante, ahora parecía el abrazo de una serpiente. Una buena cena y un poco de champaña te animarán. Ximena asintió vigorosamente. Estoy de acuerdo con Ricardo. Además, Santiago se quedó tan decepcionado ayer. Estaban usando mi amor por mi nieto en mi contra. La crueldad de aquello me golpeó como una bofetada. Hablando de Santiago, continuó Ricardo, ¿dónde está el chico? Descansando, respondí rápidamente. Se quedó despierto toda la noche conmigo en el hospital. Voy a llamarlo, ofreció Ximena levantándose. No, exclamé, quizás con demasiada fuerza. Ambos me miraron sorprendidos. Quiero decir, déjalo dormir, está agotado. Ximena y Ricardo intercambiaron una mirada que no pude descifrar. De hecho, continué, tratando de sonar casual, estaba pensando en ir a la farmacia por unas vitaminas. El doctor me las recomendó. Yo puedo ir por ti, ofreció Ricardo inmediatamente. No, no, necesito tomar aire. Me hará bien caminar un poco. Entonces te acompaño, insistió. Se estaba volviendo difícil encontrar excusas. Ricardo, de verdad prefiero ir sola. Necesito poner mis pensamientos en orden. Pero querida, acabas de salir del hospital. No deberías andar por ahí sola. La preocupación en su voz sonaría genuina para cualquiera que no supiera la verdad. Para mí, sonaba como la desesperación de un hombre tratando de mantener a su presa bajo control. Estaré bien, insistí levantándome. No tardo. Antes de que pudiera protestar más, subí las escaleras para tomar mi bolso. Santiago me esperaba ansiosamente en el pasillo. ¿Qué está pasando?, susurró. Quieren intentarlo de nuevo esta noche, le expliqué rápidamente. Voy a la delegación ahora mismo con nuestras pruebas. Quédate aquí y actúa normal. Volveré con la policía. El miedo cruzó sus ojos. Es peligroso dejarte solo con ellos. Estarás más seguro si pareces que no sabes nada, argumenté. Solo evita comer o beber cualquier cosa que te ofrezcan. Agarré las pruebas escondidas en el libro y las puse en mi bolso. Cuando bajé de nuevo, Ricardo me esperaba en la puerta. ¿Estás segura de que no quieres compañía?, preguntó, bloqueando sutilmente la salida. Absolutamente, respondí, manteniendo la voz firme. Vuelvo en 1 hora, a más tardar. A regañadientes se hizo a un lado y finalmente salí a la calle, sintiendo su mirada en mi espalda mientras me alejaba. En lugar de ir a la farmacia, caminé rápidamente hacia la delegación de policía más cercana, a unos 20 minutos de casa, en el área de Tlaquepaque. Mi mente iba a mil, tratando de organizar cómo explicaría todo. ¿Quién creería que mi esposo dedicado de 30 años estaba tratando de matarme? ¿Que mi nuera estaba ayudando? Sonaba como la trama de un thriller barato. Estaba tan absorta en estos pensamientos que no noté el coche que se acercaba por detrás hasta que se detuvo a mi lado. El vidrio bajó, revelando el rostro de Ximena. «¡Lucrecia, qué casualidad!», exclamó, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. Iba al mercado. «¿Quieres un aventón?». Mi corazón se aceleró. ¿Me estaba siguiendo? «No, gracias», respondí, siguiendo mi camino. Como dije, necesito el ejercicio. «Insisto», dijo, su tono endureciéndose ligeramente. De hecho, Ricardo me pidió que me asegurara de que llegaras bien a la farmacia. ¿Está preocupado? Claro que lo estaba, preocupado de que pudiera ir a la policía en lugar de a la farmacia. «Ximena, de verdad prefiero caminar». Ella estacionó el coche y salió, caminando hacia mí. «¿Qué estás escondiendo, Lucrecia?». La pretensión había desaparecido. Sus ojos estaban fríos, calculadores. Recordé los correos electrónicos, cómo investigó meticulosamente venenos para matarme. «No sé de qué me hablas», respondí, dando un paso hacia atrás.
Creo que sí sabes. Dio un paso adelante. Santiago te dijo algo, ¿verdad? El miedo me apretó la garganta. ¿Santiago? ¿Decirme qué? No te hagas la tonta, siseó. Nunca has salido a caminar sola en toda tu vida. Ricardo siempre te acompaña a todo. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy? Estábamos en medio de la calle, la gente pasaba, pero nadie notaba la tensión entre nosotras. Jimena, estás imaginando cosas, dije, tratando de mantener la calma. Solo quiero unas vitaminas. Déjame ver tu bolso, exigió extendiendo la mano. ¿Qué? No. Agarró mi brazo con sorprendente fuerza. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué sabes? Tiré de mi brazo, liberándome de su agarre. No me toques. ¿Estás loca? Estuviste en el despacho de Ricardo, me acusó. Vimos las impresiones recientes en la impresora. Mi corazón se aceleró. Lo sabían. Sabían que habíamos descubierto su plan. Me voy a casa ahora, declaré, tratando de mantener mi voz firme. No, no vas. Jimena bloqueó mi camino. Vas a subir al coche y vamos a hablar de esto. El pánico subió por mi garganta. Entrar en ese coche sería como firmar mi propia sentencia de muerte. Jimena, dije lentamente, hay gente alrededor. ¿De verdad quieres armar un escándalo aquí? Ella miró a su alrededor, dándose cuenta de los transeúntes que comenzaban a observarnos con curiosidad. Vamos a resolver esto en familia, dijo, forzando una sonrisa a la gente que pasaba. Como adultos civilizados. Estoy de acuerdo, respondí, aprovechando la oportunidad. Voy a volver a casa ahora y hablamos todos juntos. Comencé a caminar de regreso, rezando para que no me detuviera de nuevo. Mi mente corría. No podía ir a la delegación ahora. Jimena me seguiría. Necesitaba un nuevo plan. Voy contigo, anunció, caminando a mi lado. Su brazo firmemente entrelazado con el mío, como si fuéramos mejores amigas. Durante todo el camino de regreso, Jimena mantuvo una conversación casual, como si nada hubiera pasado. Era surrealista. Momentos antes prácticamente me amenazaba, y ahora hablaba del clima y de recetas de pastel. Cuando llegamos a casa, Ricardo esperaba ansiosamente en la puerta. Encontré a Lucrecia en el camino, explicó Jimena significativamente. Decidimos que era mejor que descansara un poco más antes de salir. La mirada que Ricardo me dio fue gélida, a pesar de su cálida sonrisa. Claro, querida, tienes que cuidar tu salud. Entré en casa sintiéndome como una prisionera. ¿Dónde estaba Santiago? Lo busqué y lo encontré en la sala, hojeando una revista con falsa casualidad. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y traté de comunicar silenciosamente que algo había salido mal. Santiago, llamó Jimena, su voz empalagosa. ¿Puedes ayudar a tu abuela a subir? No se siente bien de nuevo. Era una trampa para separarnos, lo sabía, pero también era nuestra única oportunidad de comunicación. Santiago se acercó a mí, ofreciéndome su brazo. Mientras subíamos las escaleras, susurré rápidamente. Lo saben. Tenemos que salir de aquí lo más rápido posible. Sus ojos se abrieron de miedo, pero mantuvo la compostura. ¿Cómo? No pude llegar a la delegación. Jimena me siguió. Llegamos a mi cuarto y Santiago cerró la puerta detrás de nosotros. Van a hacer algo esta noche, continué susurrando. En la cena, necesitamos un plan. Podríamos intentar salir por la ventana, sugirió Santiago, mirando la gran ventana del cuarto que daba al jardín trasero. Es muy alto, respondí, evaluando la distancia al suelo. Y probablemente están vigilando la casa. Nos sentamos en silencio por unos momentos, la gravedad de la situación pesando sobre nosotros. Estábamos atrapados en nuestra propia casa con gente que quería vernos muertos. ¿Y si fingimos que aceptamos la cena?, propuso Santiago. ¿Pero grabamos todo? Si logramos que admitan el plan, tendríamos pruebas. Era arriesgado, pero podría funcionar. ¿Cómo haríamos eso? Tengo una grabadora en mi celular. Podría dejarla escondida en el comedor. No era un plan perfecto,
pero era lo mejor que teníamos en ese momento. Está bien, acepté, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Nada de comer o beber cualquier cosa que nos ofrezcan. Llamaron a la puerta, haciéndonos saltar. ¿Lucrecia? Era la voz de Ricardo. ¿Puedo pasar? Santiago y yo intercambiamos miradas alarmadas antes de que yo respondiera. Claro, cariño. Ricardo entró, con el rostro como una máscara de preocupación. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor, respondí. Pero todavía cansada. Ximena y yo estábamos hablando, dijo, sentándose en el borde de la cama. Creemos que quizás deberías consultar a un especialista. Estos desmayos repentinos podrían ser señal de algo más serio. Estaban construyendo una narrativa, preparando el terreno para cuando yo muriera de causas naturales. Quizás tengas razón, estuve de acuerdo, jugando su juego. Programaré una cita la próxima semana. ¿Por qué no hoy?, insistió. Puedo llamar ahora mismo al doctor Torres. El doctor Torres, el médico que diagnosticó erróneamente mis anteriores intoxicaciones alimentarias. ¿Estaría él también involucrado? Hoy no, respondí. Estoy agotada, solo quiero descansar un poco. Bueno, al menos cena con nosotros esta noche, dijo Ricardo, su voz suave pero insistente. Ximena está preparando algo especial para compensar la interrupción de ayer. Tragué saliva. Claro, no puedo esperar. Cuando Ricardo se fue, Santiago y yo intercambiamos miradas. El plan estaba en marcha. ¿Sobreviviríamos a esta noche o sería nuestro fin? Las horas siguientes fueron un ejercicio de nervios. Me quedé en mi cuarto, fingiendo descansar, mientras en realidad preparaba una pequeña maleta con artículos esenciales, documentos, dinero, algo de ropa. Si conseguíamos las pruebas esta noche, huiríamos de inmediato. Alrededor de las 7, Ximena nos llamó a cenar. La mesa estaba impecablemente puesta, casi idéntica a la noche anterior. Los mismos platos finos, las mismas copas de cristal, la misma botella de champaña cara. Santiago había logrado esconder su celular debajo del aparador cerca de la mesa, posicionado para captar todas las conversaciones. Nuestro plan era simple: hacer que hablaran sobre el veneno, grabar la confesión y luego crear alguna distracción que nos permitiera escapar e ir directamente a la policía. «Qué bueno verte mejor, Lucrecia», comentó Ximena, sirviendo la sopa. Noté que servía mi plato directamente de la fuente, mientras los otros se servían a sí mismos. «Gracias», respondí, mirando el plato con desconfianza. No tocaría esa comida ni aunque mi vida dependiera de ello. Irónicamente, ese era exactamente el caso. «Un brindis», anunció Ricardo, levantándose para servir la champaña. «Por la salud de la familia». De nuevo observé cómo llenaba mi copa de una botella específica, diferente a la que se sirvió a sí mismo y a los demás. «Por la salud», accedí, levantando la copa pero solo fingiendo beber. La cena transcurrió en una atmósfera tensa y surrealista. Conversaciones superficiales sobre el clima, sobre noticias, como si no estuviéramos todos envueltos en un juego mortal. Noté que Santiago tampoco estaba comiendo, solo movía la comida por su plato. Ximena se dio cuenta. «Santiago, ¿no tienes hambre?», preguntó, su voz falsamente dulce. «Solo un poco indispuesto», respondió. «Como tu abuela», observó Ricardo, lanzándome una mirada significativa. «Quizás sea algo genético». La insinuación me dio escalofríos. Estaban construyendo una historia de problemas de salud hereditarios. «De hecho», dije, decidiendo arriesgarme, «estuve pensando en mi testamento recientemente». Ricardo casi se atraganta con su vino. «¿Tu testamento? ¿Por qué?» «Bueno, con estos problemas de salud repentinos, pensé que era prudente revisar mis asuntos». Ximena y Ricardo intercambiaron una mirada rápida. «No seas mórbida, querida», dijo Ricardo, forzando una risa. «Vivirás muchos años más». «¿Quién sabe?», repliqué. «La vida es impredecible. Las personas sanas mueren repentinamente todos los días». «¿Qué estás insinuando, Lucrecia?», preguntó Ximena, su voz aguda.
Era hora de provocarlos, de hacer que revelaran sus intenciones. Solo que deberíamos estar preparados para cualquier eventualidad, respondí casualmente. Por ejemplo, si algo me pasara, digamos, esta noche, ¿quién heredaría mis bienes? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Por qué preguntarías algo así? Ricardo finalmente rompió el silencio, con la voz tensa. Curiosidad, respondí, manteniendo mi tono casual mientras mi corazón latía frenéticamente. Después de todo, hay mucho en juego, ¿no es así? Mi herencia, el seguro de vida. Jimena dejó caer el tenedor, el metal tintineando ruidosamente contra la porcelana. ¿Seguro de vida?, repitió Ricardo, sus ojos entrecerrándose. ¿De qué estás hablando exactamente, Lucrecia? Oh, ya sabes, continué, jugando con fuego. La póliza de 5 millones de pesos que hiciste a mi nombre hace 3 meses. Esa de la que supuestamente no sé nada. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. Jimena agarró su copa de vino, bebiendo un trago largo. ¿Cómo? Comenzó Ricardo. Luego se detuvo, recomponiéndose. Querida, creo que estás confundida. Debe ser efecto de los medicamentos del hospital. No estoy confundida, Ricardo, respondí, con mi voz firme. Así como no estoy confundida sobre Inversiones Cumbre, o sobre las deudas que me escondiste, o sobre las 3 veces anteriores que intentaste envenenarme. Santiago observaba la escena con los ojos muy abiertos, claramente nervioso por mi enfoque directo, pero yo necesitaba que confesaran. Necesitaba pruebas concretas grabadas. Ricardo se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Basta. Claramente no estás bien. Te llevaremos de vuelta al hospital. ¿Para qué? ¿Para darme más medicamentos que en realidad son veneno? Jimena también se levantó. Lucrecia, estás siendo ridícula. Ricardo es tu esposo desde hace 30 años. ¿Por qué intentaría hacerte daño? Por dinero, Jimena, respondí simplemente. La misma razón por la que aceptaste ayudarlo. 5 millones del seguro, más mi herencia, suficiente para cubrir sus deudas y que todavía le sobrara bastante. ¡Esto es absurdo!, Ricardo explotó, pero sus ojos revelaban pánico. No tienes pruebas de nada de eso. De hecho, dije, inclinándome hacia adelante, tengo. Correos electrónicos, documentos, el testamento falsificado, todo. El rostro de Ricardo se contorsionó en una máscara de furia. Estuviste en mi despacho. No era una pregunta. Y tú pusiste veneno en mi comida, repliqué. Creo que estamos a mano. Jimena dio un paso en mi dirección, su comportamiento completamente transformado. Ya no había pretensión de preocupación, solo rabia cruda. No lo entiendes, ¿verdad?, siseó. Lo perdió todo. ¡Todo! Las inversiones, el dinero de tu hijo, sí, el dinero que se suponía que iría para Santiago. Ricardo lo apostó todo y perdió. Y ahora los agiotistas lo están buscando. Nos están buscando a nosotros. Jimena. Ricardo intentó silenciarla, pero era demasiado tarde. No, Ricardo, continuó histérica. Ella necesita saber. Necesita entender por qué lo hicimos. Amenazaron a Santiago, Lucrecia. Dijeron que le harían daño si no pagábamos. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Cualquier cosa excepto intentar matarme, grité, levantándome también. Los habría ayudado si me lo hubieran pedido. Nunca lo entenderías, replicó Ricardo amargamente. Tú y tu dinero, tu herencia. Siempre sintiéndote superior porque venías de una familia rica mientras yo tenía que trabajar por cada peso. La revelación me impactó. ¿Eso era lo que pensaba de mí durante todos estos años? ¿Que yo me creía superior? Te amaba, dije, con mi voz temblándole. Confiaba en ti con todo lo que tenía. ¿Y ahora vas a denunciarnos?, preguntó Jimena, dando otro paso en mi dirección. ¿Vas a enviar al abuelo de tu nieto a la cárcel? ¿A enviarme a mí a la cárcel, dejando a Santiago solo en el mundo? Estaba tratando de manipularme, usando mi amor por Santiago como arma. Miré a mi nieto,
viendo la angustia en sus ojos mientras presenciaba a su madre admitir haber conspirado para asesinar a su abuela. No pensaron en Santiago cuando planearon matarme, respondí fríamente. No lo usen como escudo ahora. Ricardo de repente pareció tranquilo, peligrosamente tranquilo. No tienes a dónde ir, Lucrecia, dijo, su voz casi gentil. Piénsalo bien. Si denuncias esto, el escándalo destruirá a nuestra familia. La prensa se alimentará de la historia. Santiago sufrirá. ¿Y cuál es la alternativa?, pregunté. ¿Bebo el veneno voluntariamente? ¿Muero para salvar las apariencias? No tiene por qué ser así, respondió Ricardo, sus ojos calculadores. Podríamos llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Transfieres todo a nosotros, legalmente. La casa, las cuentas, todo. Cambias tu testamento. Nos das poder notarial. A cambio, nosotros te dejamos ir. Casi me río de lo absurdo de la propuesta. ¿Y se supone que debo confiar en ustedes? ¿Después de todo esto? Es tu mejor opción, insistió Jimena. La única que mantiene a esta familia intacta. Santiago finalmente habló, su voz temblando. Esto no es una familia, es una pesadilla. Jimena se giró hacia él, sorprendida, como si hubiera olvidado que estaba allí. Santiago, cariño, tú no entiendes. Entiendo perfectamente, la interrumpió levantándose. Tú y el abuelo intentaron matar a la abuela, por dinero. Y ahora están tratando de manipularla para que les entregue todo. Esto no es una familia, es un esquema criminal. El orgullo que sentí por él en ese momento fue inmenso. A pesar de todo, podía ver la situación con la claridad moral que le faltaba a su propia madre. «Vámonos, abuela», dijo Santiago, viniendo a mi lado. «No van a ninguna parte», declaró Ricardo, bloqueando nuestro camino hacia la puerta. «No hasta que resolvamos esto». «Está resuelto», respondí firmemente. «Se acabó, Ricardo. Traicionaste mi confianza de la peor manera posible. No hay acuerdo, no hay negociación». La mirada que me lanzó fue gélida. «Entonces no me dejas opción». Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño frasco. ¿Sabes qué es esto? Es suficiente para matarlos a ambos instantáneamente, sin sufrimiento, rápido e indoloro. Mi sangre se heló. No harías eso. ¿No? Su sonrisa era terrible de ver. ¿Qué tengo que perder ahora? Ya lo descubriste todo. Si no puedo tener el dinero, al menos puedo evitar la cárcel. Jimena parecía alarmada. Ricardo, esto no era parte del plan. El plan cambió, respondió él sin quitarme los ojos de encima. Si no puedo tener el dinero, nadie lo tendrá. Todo fue muy rápido después de eso. Ricardo avanzó hacia nosotros, frasco en mano. Santiago se interpuso, tratando de protegerme. Jimena gritó algo ininteligible. Y luego, la puerta del comedor se abrió de golpe. ¡Policía! ¡Alto ahí! 3 oficiales uniformados entraron en la habitación, con las armas en alto. Ricardo se congeló, el frasco todavía en su mano. «Suelte eso ahora mismo», ordenó uno de los policías. Ricardo bajó lentamente el frasco, su rostro una máscara de derrota y furia. «¡Al suelo, los dos!», comandó otro policía, señalando a Ricardo y Jimena. Mientras eran esposados, un tercer oficial se acercó a nosotros. «Señora Lucrecia, soy el comandante López. Recibimos su llamada de emergencia». Miré confundida a Santiago, que sonrió nerviosamente. «Llamé a la policía cuando estabas en el cuarto», explicó. «Usando el teléfono fijo de la casa, dije que era una emergencia, que mi abuelo estaba amenazando con matar a mi abuela». La oleada de alivio que me invadió fue abrumadora. Mientras yo preparaba nuestra huida, Santiago había tomado la iniciativa de llamar a la ayuda. «Tenemos grabaciones», agregué rápidamente, señalando el lugar donde estaba escondido el celular de Santiago. «De toda la confesión». El comandante asintió. «Eso será muy útil. Necesitaremos que ambos vengan a la delegación para prestar declaración». Mientras Ricardo y Jimena eran sacados, Ricardo se giró hacia mí por última vez.
Esto no ha terminado, Lucrecia, amenazó. De una forma u otra, voy a hacerte pagar. El comandante lo empujó hacia adelante. Guarde sus amenazas para el juez, señor. Observé a mi esposo, el hombre que juró amarme y protegerme, siendo llevado bajo custodia por intentar asesinarme. La sensación era surrealista, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Santiago tomó mi mano, apretándola en solidaridad. Se acabó, abuela, dijo suavemente. Estamos a salvo ahora. Pero mientras salíamos de la casa que por tanto tiempo llamé hogar, no pude evitar preguntarme: ¿algún día me sentiría segura de nuevo? Los días siguientes pasaron en un borrón de declaraciones policiales, audiencias preliminares e interminables reuniones con abogados. La historia se filtró a la prensa, como Ricardo había predicho. Empresario intenta envenenar a esposa millonaria en Guadalajara. Encabezaba los titulares locales. Santiago y yo nos hospedamos en un hotel en el centro, incapaces de volver a la casa que ahora estaba contaminada con recuerdos de traición. La policía encontró suficiente evidencia para mantener a Ricardo y Jimena detenidos sin derecho a fianza. El frasco que Ricardo había blandido contenía de hecho una dosis letal de arsénico, y exámenes toxicológicos confirmaron rastros de la sustancia en la comida y bebida que me sirvieron esa noche. Sentada en el cuarto del hotel, viendo la cobertura del caso en la televisión, me sentía como una espectadora de mi propia vida. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo bajo mi propio techo? ¿Cómo fui tan ciega? No es tu culpa, abuela, dijo Santiago, como si leyera mis pensamientos. Se había convertido en mi roca durante toda esta pesadilla. Debí haberme dado cuenta, respondí, apagando la televisión. Todas esas intoxicaciones alimentarias, los documentos que Ricardo me hizo firmar sin leer bien, tantas señales. Tú confiabas en él. Era tu esposo. 30 años, murmuré. 30 años de matrimonio. Y fue capaz de planear fríamente mi muerte. El abogado que contraté, el licenciado Martínez, confirmó que Ricardo había dilapidado prácticamente toda nuestra fortuna con inversiones fraudulentas. La empresa fantasma, Inversiones Cumbre, había desaparecido con millones y Ricardo había recurrido a agiotistas para intentar recuperar el dinero perdido. La buena noticia, explicó el licenciado Martínez en nuestra reunión de esa tarde, es que logramos rastrear algunas de las transferencias. Con suerte, podremos recuperar parte del dinero. La mala noticia es que su situación financiera está comprometida por ahora. No me importa el dinero, respondí honestamente. Solo quiero que paguen por lo que hicieron. Y pagarán, me aseguró. Las pruebas son contundentes. La grabación que consiguieron es particularmente incriminatoria. Difícilmente escaparán de condenas largas. Había otra cuestión, más delicada. ¿Y qué pasará con Santiago? El abogado suspiró. Legalmente, es menor de edad y quedaría bajo la tutela del Estado hasta que cumpla los 18, ya que ambos padres están indispuestos. Santiago, que había insistido en participar en todas las reuniones, se enderezó en su silla. Quiero quedarme con la abuela. Estamos preparando una solicitud de tutela temporal, explicó el licenciado Martínez. Dadas las circunstancias excepcionales, creo que el juez la concederá. Miré a mi nieto, sintiendo una mezcla de orgullo y pesar. A los 15 años había presenciado y enfrentado más traumas que muchos adultos. Primero la muerte de su padre, ahora esto. ¿Cómo estás lidiando con todo esto?, le pregunté más tarde, mientras cenábamos en el restaurante del hotel. Santiago movió la comida por un momento antes de responder. Honestamente, no sé. Es como si mi vida hubiera sido una mentira. No todo, respondí suavemente. El amor de tu padre por ti nunca fue una mentira, y el mío tampoco. A veces me pregunto, dijo titubeante, si mi mamá siempre fue así, si mi papá lo sabía. El dolor en sus ojos era palpable. Jimena no era solo mi nuera, era su madre,
la persona que se suponía que debía protegerlo por encima de todo. Creo que la gente rara vez comienza siendo mala, Santiago, respondí cuidadosamente. Toman una pequeña mala elección, luego otra y otra, hasta que se encuentran haciendo cosas que nunca imaginaron ser capaces de hacer. ¿Cómo conspirar para asesinar a su suegra? Como conspirar para asesinar a su suegra, estuve de acuerdo tristemente. En las semanas siguientes intentamos establecer una nueva rutina. Alquilé un pequeño departamento en Coyoacán, inscribí a Santiago en una nueva escuela y comenzamos a reconstruir nuestras vidas. El proceso contra Ricardo y Jimena avanzaba, con audiencias preliminares revelando aún más detalles sórdidos sobre el plan. Descubrimos, por ejemplo, que Jimena había investigado extensamente sobre venenos indetectables, usando computadoras públicas en bibliotecas para no dejar rastro. Que Ricardo había consultado a 3 médicos diferentes, incluyendo al doctor Torres, para establecer un historial de problemas cardíacos que jamás tuve. Que habían ensayado diferentes versiones de encontrar mi cuerpo y cómo reaccionarían. La frialdad calculadora de todo me revolvía el estómago. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Ricardo. «Señora Lucrecia, a mi cliente le gustaría hablar con usted, en privado». «¿Por qué?», pregunté sorprendida. «No tengo nada que decirle. Afirma tener información sobre el dinero desaparecido, información que solo compartirá personalmente con usted». Consulté con el licenciado Martínez, quien aconsejó cautela. Podría ser una trampa, o podría ser genuino. Quizás está tratando de negociar una sentencia más leve a cambio de información. ¿Debo ir? Si decide ir, no vaya sola, y en un lugar público, no en la cárcel. Después de mucho pensarlo, acepté encontrarme con Ricardo, con una condición, que fuera en presencia de mi abogado, en su oficina. Ricardo aceptó. El día acordado, llegué temprano a la oficina del licenciado Martínez, con el estómago revuelto. No veía a Ricardo desde esa noche fatídica y no sabía qué esperar. Cuando fue traído a la sala, esposado y escoltado por 2 policías, casi no lo reconocí. Solo 6 semanas en la cárcel y parecía haber envejecido años. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, el cabello canoso despeinado. «Lucrecia», dijo, su voz ronca, «gracias por venir». «No vine por ti», respondí fríamente. «Vine por el dinero que robaste». Asintió lentamente. «Entiendo». «Vayamos al grano, señor Ricardo», intervino el licenciado Martínez. «Usted mencionó tener información sobre los fondos desviados». Ricardo me miró directamente, ignorando al abogado. «No se perdió todo, Lucrecia. Yo reservé una parte. Un seguro, digamos». «¿Cuánto?», pregunté. «Cerca de 2 millones de pesos, en una cuenta en las Islas Caimán». El licenciado Martínez se inclinó hacia adelante. «¿Y usted está dispuesto a devolver ese dinero a cambio de...?» «Un acuerdo», respondió Ricardo. «Reducción de condena». «Eso no depende de la señora Lucrecia», argumentó mi abogado. «Es con el fiscal con quien tiene que negociar». «Pero la palabra de ella tiene peso», insistió Ricardo, todavía mirándome. «Si ella dice que quiere un acuerdo, que perdona». «¿Perdonar?», interrumpí, incrédula. «Intentaste matarme, Ricardo, varias veces. No hay perdón para eso». Bajó la mirada. «Lo sé. Lo que hice fue imperdonable. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quieres realmente?» Ricardo dudó. Luego dijo en voz baja, «Quiero ver a Santiago». La audacia del pedido me dejó momentáneamente sin palabras. «De ninguna manera», respondí cuando recuperé la voz. «Perdiste cualquier derecho a ver a Santiago en el momento en que conspiraste con su madre para asesinarme». «Es mi nieto», insistió Ricardo, «la única familia que me queda». «¿Familia?», repetí con desdén. «Tú no sabes el significado de esa palabra. Santiago fue quien me salvó de ti, ¿recuerdas? Vio el monstruo que realmente eres». Ricardo cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el golpe. «Te daré la información de la cuenta»,
dijo finalmente, sin condiciones. Es lo menos que puedo hacer. El licenciado Martínez deslizó un taco de papel hacia él. Ricardo escribió una larga secuencia de números y letras, detalles bancarios que no entendía completamente. Esto debe ser verificado, por supuesto, observó mi abogado, recogiendo el papel. Ricardo asintió. Espero que ayude a reconstruir tu vida, Lucrecia, la tuya y la de Santiago. Estudié su rostro, buscando señales del hombre que creí conocer durante 30 años. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué no simplemente pediste mi ayuda? Yo te habría dado todo para ayudarte. Pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. No sé, orgullo quizás, vergüenza. Y luego, después de que empecé con las mentiras, parecía más fácil seguir mintiendo que confesar. Más fácil intentar matarme que admitir que habías perdido nuestro dinero, concluí amargamente. Nunca pensé que llegaría a este punto, murmuró. Cada paso parecía pequeño en el momento, justificable de alguna manera. Y luego de repente estaba planeando esto. Me levanté, incapaz de continuar esta conversación. Adiós, Ricardo. Espero no volver a verte. Asintió lentamente. Adiós, Lucrecia. Por favor, dile a Santiago que lo siento. Díselo tú mismo, respondí. En tu juicio, cuando testifique en tu contra. Salí de la sala sintiéndome extrañamente vacía. No había satisfacción en ver a Ricardo reducido a esto, solo una profunda tristeza por el desperdicio de tantos años, tantos recuerdos ahora manchados para siempre. El juicio comenzó 6 meses después. Santiago y yo habíamos establecido una nueva rutina en nuestro pequeño departamento en la Ciudad de México. El dinero que Ricardo reveló fue de hecho recuperado. No 2 millones como afirmó, sino poco más de 1 millón de pesos. Suficiente para proporcionarnos seguridad financiera mientras reorganizábamos nuestras vidas. La sala del tribunal estaba abarrotada el primer día. Reporteros, curiosos e incluso algunos familiares lejanos que aparecieron de repente, quizás esperando algún beneficio financiero de la situación. Santiago insistió en estar presente, a pesar de mis preocupaciones sobre el impacto emocional que esto tendría en él. Necesito ver esto hasta el final, abuela, explicó, para poder seguir adelante. Jimena y Ricardo entraron por separado, ambos vestidos con ropa sencilla, sin las joyas y accesorios caros que antes ostentaban. Jimena evitó mirar en nuestra dirección, pero Ricardo buscó nuestros ojos de inmediato. Cuando nos localizó, algo en su rostro cambió. Una mezcla de vergüenza y resignación. El juicio fue brutal. Las evidencias en su contra eran abrumadoras. Las grabaciones de audio, los correos electrónicos que detallaban sus planes, los resultados toxicológicos de las muestras de comida de esa noche, las declaraciones de los médicos que confirmaron que yo nunca tuve los problemas cardíacos que Ricardo había documentado, y testigos que confirmaron las transacciones financieras fraudulentas. El momento más difícil fue cuando Santiago fue llamado a testificar. Subió al estrado con la cabeza en alto, pero pude ver cómo le temblaban ligeramente las manos. Santiago, comenzó la fiscal con suavidad, ¿puede contarnos lo que escuchó la noche anterior al intento de envenenamiento? Santiago respiró hondo antes de responder. Bajé a tomar un vaso de agua. Escuché voces en el despacho de mi abuelo, él y mi madre. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar claramente. Estaban discutiendo cómo envenenarían a mi abuela en la cena de cumpleaños. ¿Y qué hizo con esa información? Al principio me quedé paralizado. No podía creerlo. Volví a mi cuarto y lloré. Pensé que quizás había entendido mal. Pero a la mañana siguiente vi a mi madre separando la champaña especial, la que solo se le serviría a mi abuela. Fue entonces cuando supe que era real. ¿Y luego? Decidí que tenía que avisarle a mi abuela. Durante la cena, logré pasarle una nota, diciéndole que fingiera estar enferma y se fuera inmediatamente. Mientras Santiago hablaba, observé a Jimena.
Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, pero no pude sentir compasión por ella. ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Arrepentimiento genuino o solo pesar por haber sido atrapada? Cuando llegó el turno de la defensa para interrogar a Santiago, el abogado de Jimena intentó un enfoque más agresivo. Santiago, ¿estás seguro de lo que escuchaste? ¿No podría haber sido un malentendido? ¿Quizás estaban hablando de otra cosa? Santiago no vaciló. Estoy absolutamente seguro. Escuché a mi madre preguntar si el veneno era suficiente para matar rápidamente. Escuché a mi abuelo decir que parecería un ataque al corazón. No hay forma de interpretar eso de otra manera. ¿Y su madre? Continuó el abogado. Siempre fue una buena madre para usted, ¿no es así? ¿Amorosa? ¿Atenta? Santiago dudó por primera vez. Sí, lo fue. Por eso fue tan difícil creer lo que escuché. Entonces, ¿es posible que, en su estado emocional después de la muerte de su padre, usted pudo haber... Objeción, interrumpió la fiscal. Está tratando de manipular al testigo. Al lugar, dijo el juez. Abogado, limítese a los hechos. Cuando llegó mi turno de testificar, conté cada detalle. Las extrañas intoxicaciones alimentarias de los meses anteriores, la nota de Santiago, nuestro descubrimiento en el despacho, la confrontación final. Mientras hablaba, mantuve mis ojos fijos al frente, incapaz de mirar a Ricardo o Jimena. Pero luego, el abogado de Ricardo me hizo una pregunta que no esperaba. Señora Lucrecia, durante sus 30 años de matrimonio, ¿alguna vez sospechó que su esposo pudiera estar planeando algo así? La pregunta me tomó por sorpresa. No, respondí honestamente. Nunca. ¿Y fue un buen esposo durante esos 30 años? Pensé por un momento. Yo creía que sí. Entonces, ¿qué cree que cambió? ¿Qué llevó a un hombre aparentemente devoto a cometer un acto tan terrible? Objeción, intervino la fiscal. Pide especulación. Reformularé, dijo el abogado. Señora Lucrecia, ¿su esposo había demostrado alguna vez un comportamiento violento antes? No. ¿Había demostrado alguna vez desprecio por su vida o bienestar? No, hasta hace poco. ¿Y usted está al tanto de las dificultades financieras que enfrentaba? ¿De la presión de los agiotistas? ¿De las amenazas? Sentí un nudo en la garganta. Estoy al tanto ahora. En ese momento no sabía nada. Él nunca compartió eso conmigo. ¿Y si lo hubiera compartido, usted lo habría ayudado? Sin duda, respondí sin dudar. Era mi esposo. Lo habríamos enfrentado juntos, como siempre hicimos con todos los demás problemas. El abogado asintió, satisfecho. Estaba tratando de construir un caso de circunstancias atenuantes. Un hombre bueno empujado a actos extremos por desesperación financiera. Pero la fiscal no permitió que esa narrativa prosperara. En su contrainterrogatorio, estableció claramente la premeditación y frialdad del plan. Señora Lucrecia, ¿cuánto tiempo pasó desde el momento en que recibió la nota de su nieto hasta que se dio cuenta de que su bebida estaba envenenada? Minutos, respondí. Quizás 5 como máximo. ¿Y qué habría pasado si su nieto no hubiera escuchado esa conversación? ¿Si no le hubiera avisado? Tragué saliva. Habría bebido la champaña y probablemente habría muerto esa noche. Una muerte planeada meticulosamente por su esposo y su nuera. Una muerte que discutieron, investigaron e intentaron múltiples veces. Sí, 3 semanas de juicio culminaron en los alegatos finales. La fiscal fue implacable, pintando un cuadro claro de codicia y crueldad calculada. Los abogados defensores apelaron a la compasión del jurado, enfatizando las dificultades financieras y la presión bajo la que estaban Ricardo y Ximena. El jurado deliberó por solo 4 horas. En el caso del Estado contra Ricardo Santos, ¿cómo decide el jurado? Encontramos al acusado culpable de todos los cargos. En el caso del Estado contra Jimena Santos, ¿cómo decide el jurado?
Encontramos a la acusada culpable de todos los cargos. Sentí a Santiago apretar mi mano mientras se leían los veredictos. Lo miré y vi lágrimas silenciosas correr por su rostro. Para mí, este era el fin de un matrimonio, el cierre de un capítulo doloroso. Para él, era mucho más, la confirmación oficial de que su madre había conspirado para matar a su abuela. En la audiencia de sentencia, 2 semanas después, Ricardo recibió 25 años de prisión. Jimena, considerada menos culpable por no haber sido la ideóloga del plan, recibió 18 años. Antes de ser llevados, a ambos se les permitió hablar. Ricardo me miró directamente a mí y a Santiago. Lucrecia, Santiago. Sé que las palabras son inadecuadas para lo que hice. No espero perdón, ni lo merezco. Solo quiero que sepan que, por imposible que parezca creer ahora, hubo un tiempo en que mi amor por ustedes fue real. Lamento profundamente haber destruido eso. Jimena lloraba abiertamente. Santiago, mi hijo, sé que te he fallado de la peor manera posible. No tengo excusas. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te amé. Siempre. Santiago no respondió. Permanecimos sentados en silencio mientras los guardias se los llevaban. Afuera del tribunal, los reporteros nos rodearon, pero el licenciado Martínez abrió paso entre ellos, protegiéndonos de las preguntas insistentes. ¿Cómo se siente con el veredicto? ¿Puede perdonar a su esposo? ¿Qué harán ahora? En el coche, Santiago finalmente habló. Realmente se acabó, ¿verdad? Sí, respondí suavemente. Se acabó. ¿Crees que ella me amaba de verdad? ¿Mi mamá? La pregunta me rompió el corazón. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo reconciliar a la Jimena que amaba a su hijo con la Jimena que conspiró para asesinar? Creo que sí, respondí finalmente. Las personas son complicadas, Santiago. Pueden amar genuinamente y aún así hacer cosas terribles. No creo que haya dejado de amarte. Creo que se convenció de que lo que estaba haciendo era, de alguna manera, por tu bien. Se quedó en silencio por un largo rato antes de preguntar. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Era una pregunta que yo misma me había estado haciendo. Seguimos viviendo, un día a la vez. Pasó un año. La vida encontró un nuevo ritmo. Vendimos la casa antigua. Ninguno de nosotros podría vivir allí de nuevo. Y compramos una pequeña casa en Cancún cerca de la nueva escuela de Santiago. Con el dinero recuperado y la venta de la casa, estábamos financieramente estables, aunque lejos de la riqueza que alguna vez tuvimos. Santiago se adaptó sorprendentemente bien. Hizo nuevos amigos, sus calificaciones mejoraron e incluso comenzó a jugar fútbol, algo en lo que nunca había mostrado interés antes. En nuestras conversaciones, rara vez mencionaba a sus padres, como si hubiera compartimentado esa parte de su vida. Encontré consuelo en un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Al principio, me sentí fuera de lugar. Mi caso parecía tan extremo comparado con los demás. Pero poco a poco me di cuenta de que todas compartíamos la misma experiencia fundamental: la traición de la confianza por alguien que se suponía que debía protegernos. En una de las sesiones conocí a Teresa, una mujer de mi edad que sobrevivió a años de abuso. Nos hicimos amigas cercanas, unidas por nuestras experiencias compartidas. ¿Cómo puedes volver a confiar?, le pregunté un día mientras tomábamos café. ¿Después de todo? Ella sonrió dulcemente. Nunca confías de la misma manera, y no deberías, pero aprendes a confiar de manera diferente, con los ojos abiertos, consciente de los riesgos, pero aún dispuesta a intentarlo. Sus palabras resonaron conmigo. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo mirando hacia atrás, reviviendo cada momento de mi matrimonio, buscando señales que me perdí, que no estaba realmente viviendo en el presente. En el cumpleaños número 16 de Santiago, organicé una pequeña fiesta. Vinieron sus nuevos amigos, así como Teresa y algunas personas del grupo de apoyo que se habían vuelto importantes en nuestras vidas.
Observando a Santiago reír con sus amigos, me di cuenta de cuánto había crecido en el último año, no solo físicamente, sino en madurez y resiliencia. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, Santiago me entregó un pequeño paquete. ¿Qué es esto?, pregunté sorprendida. Es tu cumpleaños. Yo debería estar dándote regalos. Ábrelo, insistió. Dentro había un delicado portarretratos de plata. La foto nos mostraba a los dos sonriendo en nuestro nuevo jardín, el sol de verano bañando nuestros rostros. En el marco estaba grabado: para mi heroína. Santiago, comencé, sintiendo lágrimas en los ojos. Salvaste nuestras vidas, abuela, dijo simplemente. No solo esa noche, sino todos los días desde entonces. Lo abracé con fuerza, pensando en nuestro viaje. De una familia destrozada por la traición, habíamos construido algo nuevo, más pequeño, más simple, pero genuino. Esa nota: simula estar enferma y vete inmediatamente, había marcado el fin de la vida que conocíamos, pero también el comienzo de una nueva. Una vida construida sobre la verdad, no ilusiones, sobre amor real, no pretensión. Nos salvamos el uno al otro, respondí finalmente. Y, por primera vez en mucho tiempo, creí sinceramente que estaríamos bien. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta.